Quédate. Enseguida comienza Nuevo Poder. Bueno, ¿cómo está, doña Sonia? Buenas, aquí. Hoy somos dos. Hoy somos dos, pobre. El compañero y amigo Remigio está enfermo. Le agarró el dengue. El mosquito ese que le mandaron. Bueno, le mandamos un abrazo y lo esperamos el próximo. A él y a Hermes también, a su mujer. ¿Ah, sí? Que también, ¿también? Están los dos, dice. Bueno, y ahora están los amigos de la pecera, Alberto y Guillermo. Detrás de las pantallas. ¿Y qué tenemos hoy para...? Tenemos el programa 112. 112. Muy bien. Que nos dice... Que tiene una carátula. ¿Cómo es la carátula? A ver, esto que nos obligan a trabajar, esto se hace en la carátula y después nos tiran a la pileta. Esta gente de la pecera es brava. Perón y Bukele le hablan al pueblo como igual. Por ese motivo lograron el 85% de los votos. Déjala ahí un poquitito que la voy a desarrollar. Bueno, ahí lo tenemos al general Perón cuando fue presidente por tercera vez, recuperando su grado de jefe máximo del ejército argentino, teniente general, y la bandera presidencial. Y lo mismo Bukele, que es el actual presidente reelecto de El Salvador, por el 85% de los votos lo reeligieron a él. Y algunos agregados sobre ese punto. ¿Por qué le ponemos hablan? ¿No? Porque a eso va a haber que hablar un poquito, ahora lo cerramos rápido, porque Bukele habla, pero Perón también sigue hablando. ¿Y por qué ponemos 85% también de Perón? Porque está olvidado de los relatos históricos que Perón gana con el 64% las elecciones presidenciales en el 73, pero todas sus leyes, el proyecto de ley, como venimos diciendo en otros programas, de Perón y Gelbar, que eran 20 leyes centrales, que fue lo primero que destruyó la dictadura genocida cuando dio el golpe en el 76, sale aprobado por el 95% del Parlamento. O sea que en realidad tenía más del 95%. O sea, era tal el grado de consenso de la sociedad argentina, peronistas, radicales, intransigentes y otros bloques provinciales, frente a lo que era en ese momento la minoría de la oligarquía, que era el 5%, que las leyes salieron aprobadas por el 95% de los votos. O sea que fueron dos momentos claves, ¿no? Por eso, volvemos a la pantalla, tenemos a la carátula, por eso ponemos el 85%. En realidad, el plan de Perón salió después refrendado por el 95% del Congreso argentino, y Bukele sí tuvo 85%, o sea, 20 puntos más de lo que sacó Perón como electo candidato a presidente. Entonces, ¿y por qué decimos hablan? Porque, y ponemos a Perón en tiempo presente, porque la realidad es que Perón hizo, habló y escribió. Y esas tres cosas son la negación de lo que hace hoy el justicialismo colonial en todas sus formas, que abarca hasta incluso las formas más progresistas del peronismo K. Ninguno se anima a seguir el camino hecho, escrito y dicho por Perón, y no es ingenuo que lo pongamos acá, porque cuando este señor, este gobierno, ¿no? Este señor de BlackRock Milei estalle, no va a haber otro camino que hacer lo que hizo Perón. ¿Con qué fuerzas sociales? Es otra cuestión, pero por eso es importante decir hablan. Cualquier otro intento de no seguir el camino de Perón fracasa. Es así, pero el camino en serio, no el que dice Moreno, las pavadas que dicen, no. El camino en el sistema financiero, el camino en la nacionalización de los recursos, como ya dijimos, Banco Central, más Banco Nación, más Renta Básica Universal, más desdolarización de la Argentina. Ese es el camino que hizo Perón.
en el 45, en el 73, que lo han hecho todo el resto de los estados argentinos, todo el resto de los estados en el mundo, menos la Argentina, en los últimos 50 años. Y nosotros, si queremos salir de esta decadencia, que va camino a tener un 150% de inflación en dólares, es el modelo. No importa si lo quiere hacer o si le sale por incapaz a este gobierno. Yo creo que lo quiere hacer porque el objetivo es destruir, viene destruyendo planificadamente todo, y el resultado va a ser ese, y no se aguanta. Es así, como venimos diciendo, en marzo, abril, ya hay, vamos a ver, ahí hay algún video. O sea que lo que vos decís, que todo lo que hizo Perón, no, más allá de cambios en el mundo, es válido hoy también, digo, porque el argumento dice que como cambió el mundo y entonces hay que cambiar también las formas de claro, ese es un argumento falso, porque hace falta nada más que mirar cómo han avanzado los 150 países que estaban hace 30 años atrás, 50 años atrás nuestro. Hoy nosotros quedamos atrás de esos 150 países, y lo hicieron haciendo lo que hizo Perón con distintas figuras políticas, desde monarquías a partidos únicos, a economía. Ya lo hemos hablado en otro programa: Brasil, Noruega, China, Vietnam, Rusia. Rusia se disolvió como unión, como país socialista, pero se recompuso como país capitalista y hoy es una potencia imperial. ¿Tá? Y eso con el Estado conduciendo. ¿Tá? Bueno, acá lamentablemente, como tenemos la clase política más atrasada del mundo, cuando hablo de clase política abarco los empresarios, abarco todo, no es solamente el que está en algún carguito electoral, niegan lo que está pasando en el mundo, niegan y se mueren por negar eso. Lo vamos a ver ahora con algunos datos que da que vamos a ver a Navarro en uno de los videos, y lo vamos a ver. Pero es así como decís, o sea, el mundo va para un lado y acá insisten o dejan que los poderes internacionales te hagan hacer este camino que va para el otro. O sea, porque los poderes coloniales que dominan Argentina es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Totalmente. Entonces, ahora, el problema es cómo puede ser que lo que dicen ser otra cosa hacen lo mismo, lo aceptan, ¿no? De hecho, hubo una polémica terrible, increíble, lamentable, esta semana, entre Palazzo y Cristina, ¿no? Donde como Palazzo salió a cuestionar la carta donde hablaba de que estaba de acuerdo con la privatización del Banco Nación, con el eufemismo de una sociedad anónima, es una privatización, y que entraran los capitales internacionales. La pobrísima respuesta de Cristina, que cada vez responde peor, así que por favor, Cristina, te insistimos en que te calles la boca, le dijo a Palazzo, dice, mira, si estuvieran los capitales internacionales en una sociedad anónima en el Banco Nación, no hubiese pasado lo de Vicentín. A ver, como si ella no tuviera nada que ver, como si el peronismo acá no tuviera nada que ver durante 20 años que está vinculado al poder, en haber resuelto el problema de la ley de entidades financieras, que es lo que provocó que pasara Vicentín. Entonces, Cristina, ya te pasaste al otro lado, ¿eh? Tu declaración contra Palazzo es una confesión de prueba, ¿eh? ¿Cómo vas a decir esa barbaridad cuando vos sabes perfectamente que la ley de entidades financieras es el principal problema por el cual pasó lo de Vicentín? Y de eso no hablas. Pero bueno, no me voy a calentar. ¿Cuánto ayudaron cada vez que vinieron los capitales extranjeros acá? A ver. Bueno, por eso no salió nada bien. No solo bueno, entonces sos socia de los capitales extranjeros. Sí. Entonces basta de hablar. Basta de hablar. Basta, Cristina. Porque cada semana que digas algo, nosotros te vamos a salir a destruir. Porque ¿sabes por qué? No es un problema personal. Es un problema que le pones un tapón al peronismo para que vuelva a sus fuentes. ¿Sí? Y toda la semana pones un tapón. No solo vos, ¿eh? También se lo pone el silencio del resto de los que se llaman dirigentes. Pero bueno, volvamos a la carátula. Vamos. Dicho esto, sobre todo por esto, porque Cristina dice eso y lo está traicionando a Lula, que está en una batalla completamente distinta con el poder internacional. En lugar de poner el ejemplo de Lula, del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, dijiste esa pavada. ¿Tá? Y entonces Lula dando una batalla
que ahora la vamos a ver también en un video, ¿y vos también le vas a clavar el puñal por la espalda? Que se lo clave Milei, que se lo clave la clase política oligárquica, Lula, es la lógica. Pero vos no podés, porque estás traicionando a Néstor, ¿eh? Estás traicionando a Néstor. Bueno, volvamos a la carátula, porque me embalo. Ahí vamos a escuchar dos cosas muy interesantes, ¿no? Ponemos que le habla al pueblo como igual, y ahora lo van a escuchar un pequeño video de cuando Bukele, en una conferencia donde está desde Trump hasta Milei, porque son los conservadores internacionales, él está invitado, van a saber por qué, en alguna intuición al final lo vamos a hablar, pero la realidad es que el tipo desnuda, es el tipo más pedagógico que ha desnudado cómo está funcionando hoy el sistema mundial. Perón hoy diría lo mismo que dice Bukele en esto que van a escuchar ustedes ahí, daría otra solución a la que dice Bukele, pero como diagnóstico y como pedagogo de hablarle de igual al pueblo, porque les aseguro que lo que escuchan ahí, Bukele lo habla con el pueblo igual, no es que habló así porque estaba frente a Trump y todos los líderes internacionales y qué sé yo. No, le hablan sencillo al pueblo, sin eufemismo, sin mentiras, y por eso los dos tuvieron 85% de los votos. Escuchémoslo ahí a Bukele. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes. But they're wrong. Traducir. High taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print unlimited amounts of money out of thin air, why do they collect taxes? I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. A ver, estaba subtitulado, pero bueno, ahora vos lo explicás para los que no lo leen, claro. Y lo voy a leer lo que él dice, ¿no? Fíjense, no se olviden, está hablando delante de todo el poder conservador mundial. Ahí va a ir Bolsonaro y Lula no le dio el pasaporte para que no pueda ir, para que se tenga una idea, ¿no? Fue Milei, bueno. Voy a leer, para volver a ponerlo para los que no están viendo pero están escuchando el programa. Cuando hablo con mis amigos conservadores siempre me dicen que el problema son los impuestos altos. Pero se equivocan. Claro que los impuestos son muy altos. Aquí en los Estados Unidos, lo reconozco. En eso tienen razón. Pero ese no es el problema real.
El problema real no son los impuestos altos, sino que esos impuestos no son los que realmente financian al gobierno. Incluso esos impuestos altos, más altos que en muchos otros lugares del mundo, incluso esos impuestos no son para financiar al gobierno. Entonces, ¿quién financia al gobierno? El gobierno se financia con bonos emitidos por el Departamento del Tesoro, con papel. ¿Quién compra esos bonos? Principalmente la Reserva Federal, o sea, el Banco Central de Estados Unidos. Imprime dinero. ¿Y qué respaldo tiene la Reserva Federal, o sea, el Banco Central, para el dinero que imprime? Pues los propios bonos del Tesoro. En esencia, el gobierno se financia con dinero que imprime de la nada. Se podría preguntar, bueno, si el gobierno puede imprimir dinero ilimitado de la nada, entonces ¿por qué cobrar impuestos? Se ríe todo el mundo. Y lo aplauden. Los conservadores aplauden ese concepto. Tengamos presente. Tendría sentido la teoría, ¿no? Si pueden imprimir dinero ilimitado, ¿por qué necesitan los impuestos? La respuesta es sencilla, pero impactante. El problema real es que están pagando impuestos altos solo con el fin de mantener la ilusión que financian así al gobierno, que no es verdad. Otra vez lo vuelven a aplaudir. Es impactante, pero es cierto. El gobierno se financia con el dinero que imprime. Un papel respaldado por otro papel. Es una burbuja que tarde o temprano estallará. Y el caso es aún peor de lo que parece. Si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo llegaran a tomar conciencia de esta farsa, se perdería toda la confianza en su moneda. Caería el dólar. Y con ello la civilización occidental. Bueno, insisto, Perón diría exactamente lo mismo, salvo la última parte de civilización occidental, ¿no? Cuando uno lee a Perón, ve a Perón, lo lee, qué sé yo, describiría la farsa con la misma pedagogía maravillosa con que lo hace Bukele, pero haría una convocatoria a los pueblos, ¿no? No plantearía la discusión occidente, porque si es civilización occidental, hay una oriental. Esa contradicción, quizás por eso estaba invitado Bukele a un evento conservador y no, por ejemplo, el gobierno sandinista. Por alguna razón uno está, son vecinos los dos. Bueno, pero no me interesa ahora entrar en ese debate, pero me parece que ahí es el mensaje, o sea, lo desnudo, políticamente muy hábil, desnudo cómo funciona, pero no promuevo que termine lo que se llama civilización occidental. Sigamos con la farsa, está diciendo. Yo, entonces estoy autorizado, como hizo Bukele, a imprimir el Bitcoin, que es otra forma de seguir la farsa. ¿Sí? Entonces el Fondo Monetario no le cuestionó a Bukele que emitiera Bitcoin. Imagínense qué pasaría en la Argentina si nosotros queremos evitar Bitcoin, emitir Bitcoin para desdolarizar la economía. Nos matan. A Bukele se lo toleraron. Sí. Pero no me importa eso, no quiero atacarlo a Bukele porque El Salvador es un país que tiene una historia maravillosa de resistencia, 200.000 muertos en la guerra. Él nace del Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Bukele. Ahí me asesinaron a Monseñor Hassan Romero. Las fuerzas argentinas el 24 de marzo de 1982, no me acuerdo de qué año, o 78, lo asesinaron ahí. O sea, tiene una historia muy fuerte. Estaba invadido por el narcotráfico con todas las bandas, y Bukele logró eliminar el narcotráfico. Algunos lo cuestionan con los métodos, pero bueno, sí, eso es otra discusión, pero la realidad es que el narcotráfico desapareció y la realidad es que el pueblo lo votó por el 85% de los votos. O sea que es un gran respeto. Lástima que la Bullrich ahora quiera usarlo para los métodos de represión. Claro. No lo va a poder usar. Pero no importa, eso es otra cosa. Lo importante es que Bukele ahí describe que todo es una farsa. Y esa farsa
Ahí está, Romero en 1980, fue cuando lo asesinaron en El Salvador. Dando misa lo asesinaron, dando misa, y Francisco, el Papa Francisco lo santificó. Eso fue en El Salvador, en la misma tierra de Bukele. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿No? Volvamos al tema central de lo que dice Bukele, de que el sistema financiero es una farsa. Esa farsa, ahora vamos a avanzar, se mantiene, como él dice, es una ficción, una farsa, y ha cambiado la lógica de funcionamiento de la OTAN. La OTAN imperial, la OTAN imperial empezó de una manera hace 70 años, en el año 45, después de la Segunda Guerra, y fue cambiando según cómo fueron evolucionando toda una serie de variables que no tiene nada que ver el mundo de hoy con el del 45. Ahora vamos a ir a ese cambio interno. Pero acá queremos hacer un pequeño homenaje a un soldado de Estados Unidos, que en realidad es la contracara, y por eso estoy uniendo las palabras de Bukele con la inmolación del soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en contra de lo que está haciendo su gobierno o sea, no habló de Israel, habló de que Estados Unidos está haciendo el genocidio. O sea, la OTAN, un soldado de la OTAN se inmola, vamos a ver, incluso en el grupo de Argentina Latente que formamos parte, con el amigo Grande, dijimos que bueno, que vamos a constituir un faro, que quedamos que va a ser el faro del soldado conocido, en homenaje a esta inmolación que vamos a ver ahora. Pero es la contracara, ahí está, hay fotos, vamos a ver el momento que él explica por qué lo hace, es muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. La última vez que había habido inmolaciones en contra de la guerra había sido en la guerra de Vietnam, en Estados Unidos. Siempre ha habido marchas, pero inmolarse y morir un soldado y gritando Palestina libre bajo las llamas, bueno, merece que nosotros lo tengamos como un faro a este soldado, del soldado conocido, y después vamos a desarrollar por qué en otro programa. Pero lo importante es entender que estas prácticas de mutación de la OTAN responden a sostener la farsa que dice Bukele, en el cual está toda la OTAN comprometida. Vamos a escucharlo. Yo lo voy a leer porque mientras sale las palabras de él, que se va filmando. A ver, ya lo tengo. I am an active duty member Un poquitito más para of atrás. the United States Air Force. And I will no Acá dice, mi nombre es Aaron Bushnell, soy miembro del servicio activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos and I will no y ya no seré cómplice del genocidio. in genocide. Estoy a punto de participar I'm about to engage in an extreme act of protest en un acto extremo de protesta, pero en comparación con lo que la gente está sufriendo en Palestina en manos de sus colonizadores, no es nada extremo. This is what I want. Esto es lo que muestra nuestra clase dominante ha decidido que será normal. Esto es lo que nuestra clase dominante ha decidido que será normal, o sea, el genocidio, dice el soldado americano que va camino a inmolarse frente a la Embajada de Israel en Washington. Algunos que le preguntan si necesita ayuda, lo ven en una actitud rara. Después, sí. O sea, en vez de echarle agua, ¿no?, para apagar el fuego, le apuntan con un arma. Piba Palestina libre empieza a gritar. Viva Palestina libre, sigue gritando, deja la bandera de Palestina a sus pies, que después se prende fuego. Y sigue gritando sus últimos gritos, ya ha prendido fuego. Viva Palestina libre. Empieza a gritar ya de desesperación, son sus últimos momentos. La policía le dice que se ponga en el suelo, miren la estupidez de la policía. El hombre sigue gritando, viva Palestina libre.
Están pidiendo un extintor de incendios. En lugar de eso, lo primero que llega es un arma. Llega un arma en lugar del extintor, le apuntan al piso. O sea, es una demostración de una sociedad con un nivel de enfermedad y que es el jefe del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, Primero las armas y después el... Bueno, a ver. Pasado un poco el momento duro de ver esta imagen. Lo más fuerte que dice el soldado conocido es que nuestra clase dominante ha definido que el genocidio es la forma normal. Esas palabras están llamadas a ser el eje de lo que nosotros como Observatorio de la Riqueza vamos a desarrollar, de una nueva teoría de la relación entre las naciones y los imperios. Teoría que va a ser el corazón de este faro del soldado conocido en homenaje, no me acuerdo el nombre del héroe que se inmoló, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aaron, algo, bueno. Aaron Shatley, algo así. Algo así. Y esa nueva teoría, no la vamos a desarrollar acá, vamos a editar un nuevo programa, pero quiero decirles que de esa inmolación sale una nueva teoría revolucionaria entre las relaciones entre la nación y los imperios. Hubo muchas teorías a lo largo de la humanidad. Después, si nos da el tiempo, vamos a anunciar algunas ideas al final. Pero está congelada la visión de naciones, imperios, desde que cayó la Unión Soviética. O sea, estamos hablando hace ya 35 años, desde 1989, donde desaparecieron todas las teorías que explicaban los problemas mundiales como un problema entre dinámica de los pueblos que abarcaba de todo tipo, desde nacionalismos revolucionarios, nacionalismos no tan revolucionarios, pero nacionalismos, interpretaciones marxistas de las contradicciones, interpretaciones históricas como la escuela francesa de los anales, sobre la dinámica de los imperios y los pueblos. Había montones de teorías, la escuela de Frankfurt, Marcuse, bueno, montones de concepciones en las cuales se formaban las generaciones, y la práctica, no era solamente una formación académica, por no hablar de los revolucionarios, digamos, o de los movimientos, por ejemplo, lo que fue el movimiento de los países no alineados, que expresaba justamente esa contradicción entre imperios y nación. Peirce, el mismo Peirce, Nash, Scalabrini Ortiz, Mariátegui, Puigros, la escuela regulacionista francesa, que acá tenemos este libro que después vamos a hablar un poquito para una serie de datos, también explicaba esa dinámica desde la violencia de la moneda de los imperios sobre los pueblos, la sigue explicando, ¿no? El planteo del padre canciller sandinista Miguel de Escoto en las Naciones Unidas para un reordenamiento del sistema financiero mundial a raíz de la crisis, bueno, podemos seguir. Todo eso fue borrado desde que cayó por un dispositivo mundial de la OTAN. Todo eso fue sustituido por una serie de teorías falsas, tan falsas como las que describe Bukele. Cuando dice todo es una ficción, todo es falso. Entonces ahí aparecieron las teorías del posmodernismo, aparecieron las teorías de supuestas luchas sociales que en realidad están diseñadas para dividir las naciones, el fin de la historia. O sea, si uno hace el capítulo de todo lo que se fabricó falsamente, como dice Bukele, no en el terreno solamente monetario, sino monetario y de interpretación de la realidad, que borró la dinámica que cada vez es más fuerte entre pueblos contra los imperios. Eso vamos a hacer un desarrollo profundo, pero ya le digo, pregúntele a cualquier estudiante de sociología de la Argentina si conoce algo de la escuela de Frankfurt. ¿Quién era Marcuse? ¿Quién era Adorno? No conocen nada. Pregúntele si conocen a los
economistas que salen en la Escuela Revolucionista Francesa de Miquel Aglietta, o pregúntenle a los marxistas si conocen la historia de la caída de la tasa de ganancia. Nadie sabe nada. No es culpa de la sociedad, pero sí de un dispositivo internacional de control mental que se montó, y ese dispositivo internacional de control mental, de división, de comunicación, de confusión, lo montaron los imperios para preservar el poder de la OTAN frente al terrible avance de Eurasia, incontenible y ganador. ¿Sí? O sea, Eurasia no estaba subordinado hace 50 años, hoy es el jefe de la economía mundial, Eurasia, lo hemos desarrollado en muchos programas. Para contener eso, la OTAN cambió, incluso matándose entre ellos, cambió la jerarquía interna de funcionamiento de la OTAN como conductor central del poder imperial. Hubo países que se degradaron, que dejaron de ser lo que eran. Por ejemplo, toda Europa quedó subordinada al manejo de la OTAN. Cuando se fundó la OTAN fue fundadora, porque había que reconstruir la economía europea de la posguerra y demás. Lo mismo Japón, lo mismo Corea del Sur, por poner tres de los que fueron países centrales de la OTAN y que hoy están totalmente subordinados a otros tres países que ahora vamos a hablar. Dejaron de tener el rol económico, ningún rol militar, ningún rol en la comunicación, ningún rol en las organizaciones internacionales, ningún rol en las Naciones Unidas, ningún rol en el Fondo Monetario, ningún rol en las operaciones de los servicios de inteligencia, que quedaron reducidas a acciones de tres países, que ahora vamos a hablar. Pero todo ese poder cambió. ¿Por qué cambia ese poder? Porque la revolución tecnológica en el mundo deflacionaria hizo emerger un poder tremendo de Eurasia, y la prioridad de la OTAN es que ese poder no se multiplique en América Latina y en África. Porque si ese poder se libera en esos dos continentes, se acaba la época del dominio de los imperios sobre las naciones. Porque vamos a ser todos, y va a ser una discusión entre iguales. ¿Qué va a salir de esa discusión? No sé, pero ya no va a haber una jerarquía de poder ni monetario, ni financiero, ni militar, ni cultural de los imperios sobre los pueblos. Eso se viene inevitablemente en el siglo XXI. Ya está demostrado en los primeros 25 años del siglo XX, donde China pasó a ser un imperio comercial en el mundo, pero ya sus estrategias para enfrentar, porque la dinámica central de los imperios es administrar la sobreproducción mundial. Eso fue desde los griegos, o sea, la sociedad cada vez se mejoró más, tuvo más productividad, y entonces el problema fue cómo gestionar el capital simbólico que acompaña la sobreproducción. Forma religiosa, de teorías monetarias farsas, como dice Bukele, de cuestiones militares, bueno, siempre los imperios fabrican una mentira simbólica para gestionar, centralizar su poder sobre los pueblos oprimidos. Ha pasado desde hace, casi les diría, desde que la humanidad empezó a ser civilización. Ahora están las condiciones para que eso se acabe, y se está acabando. La prueba está, como decía Perón. Perón decía que los imperios no se los destruye, se pudren por dentro. Entonces hay que prepararse para reemplazarlos. Esa era la teoría de Perón. Se puede combatir, denunciarlos, como hace Bukele ahí, como hizo Perón siempre, pero los tipos tienen los fierros, tienen el control mental, no tienen moral, no tienen nada, hacen lo que les consideran que defiende sus intereses, y entonces no se lo puede vencer, decía Perón. Pero se pudren por adentro. Bueno, estamos en esa etapa, después de estos primeros 25 años del siglo XXI, donde todos los imperios se están pudriendo desde adentro. Todos. Los viejos, los nuevos, los recién llegados, los que pasaron a la categoría de subimperio. Y hay síntomas, y ahora los vamos a describir por todos lados de eso, donde, por ejemplo, China, para ubicar la sobreproducción, había diseñado la ruta de la seda. Se acabó, porque la revolución deflacionaria hizo que la ruta de la seda, no tiene cómo ubicar su sobreproducción en el mundo. Esta etapa que duró 20 años, que desindustrializó la Argentina, entre otras razones, entre otros factores, ya no tiene cómo expandirse, entonces no tiene solución.
Ahora vamos a ver por dónde va a seguir esta contradicción. Estados Unidos ya está, ya la guerra no puede recomponer su rol mundial de ser el primer productor mundial, porque apenas si produce el 7-8% de lo que se produce en el mundo, cuando producía el 55% después de la Segunda Guerra Mundial. Francia está a dura pena tratando de que no se le escapen las colonias en África. Alemania, que estaba basado en la exportación, ya está en una crisis que ha surgido, se acabó el bipartidismo en Alemania, que era democracia cristiana y socialdemocracia. Resulta que ahora surgió una líder marxista que plantea de que hay que unirse con Eurasia y que tiene el 30% de los votos. O sea, por primera vez en 70 años se acabó el bipartidismo que dominó Europa. Entonces, por todos lados de lo que son el aspecto político de los gobiernos de la OTAN, está en un proceso de desintegración interna infernal. Ni hablar Gran Bretaña, que tuvo que acudir para eso a salir del euro y ponerse su moneda. Bueno, podemos seguir, pero vamos a esto. ¿En dónde va a concluir? Para no dejarlo para el final y que se la pierdan. Los pueblos siguen avanzando, contrariamente a lo que dice el sistema de control mental mundial, que ahora vamos a describir cómo funciona. Siguen avanzando por un montón de razones, que es un poco el sentido de nuestro programa, cuando se llama Nuevo Poder, porque la revolución tecnológica de la inteligencia artificial con la nanotecnología empodera finalmente a los pueblos en el mediano plazo del siglo XXI. En lo inmediato va a haber tensiones, desgastes, ya lo sabemos, pero eso sigue y es la razón de ser de nuestro programa. Ahora, ¿qué va a pasar? En este momento, la correlación de fuerza es la siguiente. Se acabó el G20, se acabó el enfrentamiento entre Eurasia y OTAN, es total. Lo estamos viendo en las guerras, ¿no? O en las discusiones políticas, en las Naciones Unidas, en la falta de proyecto. Justamente, otra cosa que explica que es increíble ese momento donde se juntan todos los conservadores en el mundo y ninguno piensa lo mismo que el otro. Porque Bukele no tiene nada que ver lo que dice Bukele con lo que dice el estúpido de Milei, que dice que el Estado no emite, y Bukele, y son todos conservadores y todos aplauden lo que dice. Hay que ver, capaz que este tan loco, capaz habría que enfocarlo en el momento que estaba, capaz que Milei aplaudió lo que dice, que es con todo lo contrario de lo que hace acá. Trump es un nacionalista que no tiene nada que ver con lo que va a hacer Milei, va a cerrar la economía si gana, o sea, y lo aplauden y se ríen de que el tipo lo desnude. Eso es un síntoma claro, en ese video que pasamos 2 veces, del grado de impotencia e incapacidad de la clase mundial para resolver el problema que está metido. ¿Se dan cuenta? Están todos juntos y cada uno dice cualquier cosa. Son todos anti-izquierda, dice, ¿no? Somos conservador, anti-Estado. Ahora, después voy y hago más Estado. Después yo voy y otro. Una anarquía de la clase política mundial total. Entonces tenés eso de la OTAN, Eurasia, que no sabe cómo seguir tampoco, porque China la crisis en China cada vez es peor, interna. Eso no quiere decir, digamos, tiene un pilar ahí muy fuerte para China, que es Rusia, ¿no? Que es el país más independiente del mundo, por un montón de razones. En el medio están los pueblos. Hoy la discusión es entre 3 partes. Durante 25 años, 30 años funcionó el Yalta II, que fue el acuerdo entre Estados Unidos y China de que China se incorporaba a las reglas de juego del mercado y el libre comercio. Funcionó durante 30 años, muy bien, todos amigos, nos sentamos, sacamos la fotito de vez en cuando, hacemos todas las pavadas esas que hacen a nivel internacional, pero eso acumuló una tensión de la cual hoy no la pueden resolver, que es un volumen de sobreproducción mundial y de deflación de precios imparable. Eso estalló, tuvo un primer síntoma en el 2008, otro en el COVID, que todavía está por estudiarse algún día si existió o no existió la pandemia, o así como hicieron las Torres para salir en el 2000, para ganar, para administrar la sobreproducción en los precios de energía. Después hicieron el 2008, que ahí fabricaron a BlackRock y a otro fondo de inversión para andar por el mundo. Después fabricaron el COVID para pararlo y ahora ya no tienen cómo pararlo. Entonces empezaron las pequeñas guerras, Ucrania, Palestina, América del Sur, para tratar de frenar, pero ninguna la puede frenar, porque las guerras están y la deflación de precios es cada vez mayor, y como lo muestran
los precios de los alimentos. Por ejemplo, la guerra de Ucrania, se para la guerra y Ucrania destruye los precios con sus praderas, está haciendo destruir los precios del trigo, del maíz y demás, que como decías vos, ¿no? Vos proponías de que importemos el trigo, o sea, le proponemos al campo lo mismo que ellos siempre proponen, ¿no? Esa era la idea. O que venga para adentro en vez de que exporten tanto. El precio, o sea, vos decís que pongan ya que piden el precio internacional, ya que Milei dice que quiere el precio internacional de todos los productos, del petróleo, del gas, de los alimentos, menos de los salarios, de luego de las jubilaciones, vos decís que pongan el precio internacional del maíz. No, acá para adentro, no, para el consumo el del trigo, interno. el de la soja, o sea, que todos los precios internos, más todavía, que acá subieron 400% y ellos lo bajaron en el mundo 50%, tendrían que retroceder, eso está diciendo vos. Tendrían que retroceder para hacer lo mismo que hizo, o sea, Milei miente tanto, es una máquina de mentir, o el sistema, no es Milei, porque todo el sistema sigue diciendo lo mismo. Precios internacionales, dame el precio internacional de la comida. Que lo deflacionen acá también. Claro, mirá qué piola que son, mirá qué interesante. ¿No? Claro. Vos decís eso. Bueno, yo soy más fundamentalista que Milei. Me he convertido en súper liberal. ¿Sabe por qué? Creo que hay que abrir las importaciones de alimentos en la Argentina. Creo que hay que importar el trigo de Ucrania, creo que hay que importar la soja de Brasil, creo que hay que importar el maíz de Estados Unidos, que sale el 400% menos de lo que estamos pagando nosotros. ¿Por qué no? Soy liberal. Me hice un montonero liberal. Primer montonero liberal en la historia argentina. Y pido importar todo eso para que el pueblo salga del hambre. ¿Qué dicen los muchachos del campo? ¿Qué dice el gobierno Milei? ¿Les gusta la idea? Póngame de secretario de Agricultura de Milei y lo agarro para hacer eso. Estoy a las órdenes, ¿eh? Me hice libertario. El primer montonero libertario. Para poner todos los precios. A ver, explícame, Milei, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dale, explíqueme la sociedad rural, explíqueme La Nación, explíqueme Clarín. ¿Por qué no liberamos la importación de trigo, de soja, de maíz, de leche, de chancho, y los argentinos volvemos a tener una proporción en nuestros ingresos destinados a la comida del 10%, 15%, como tienen todos los países del mundo, que encima son importadores de productos, y no como ahora que estamos con el 90% de nuestro sueldo destinado a comer, y mal, y no alcanza. Me va a decir, no, pero no tenemos dólares. Pongamos el Bitcoin. Hagamos lo que hizo Bukele. Importamos el trigo, importamos el coso de todos esos países y le pagamos con Bitcoin. Si lo pudo hacer Bukele, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Qué problema hay? ¿No le gusta la idea? Este es el plan montonero libertario. Así que le vamos a pedir una reunión a Milei para ver si lo acepta. Qué manga de farsante que son terribles. Pero vas a usar el término libertario en su montonero libertario. En su verdadero sentido, no en el que montonero libertario. O sea, quiero que venga el montón de sobreproducción de trigo que hay en la Argentina. Montonero en eso, no estoy hablando de agarrar las lanzas y las armas. No, quiero que el montón de alimentos que sobra en el mundo entre a la Argentina para que podamos volver a comer. Eso es un montonero libertario. Y yo soy el líder de ese movimiento desde hoy. Por eso no me puse la bandera presidencial hoy. Estoy con la camisa blanca, ves que es una camisa de otro. Bueno. Ay, Dios. Bueno, entonces, ¿dónde andábamos ya? No sé, pero que quede claro lo que dijiste. Claro que montonero libertario. Quiero el montón de comida dentro de la Argentina, importada y pagado con Bitcoin. Más claro que eso. Más claro. Si Milei lo acepta, me integro como secretario de Agricultura. No, eso está bien. Es más, no pido secretario de Agricultura, pido ser el presidente del Banco Central para poder emitir el Bitcoin y hacer la renta básica universal, aparte de... Sí, un poco olvidada está la renta básica, ¿no? En algunas de las propuestas. Es el modelo Bukele, que fue aplaudido por todos los conservadores, adaptado a la realidad argentina. No estoy jodiendo, si se animan a darme el lugar, te lo hago en 2 meses. Bueno,
¿A dónde fui a parar? A ver, un poco como retomo, ya dije varias de las ideas. Estábamos con... sí. Y ahí, con que se terminó el Yalta 2. Sí, se terminó el Yalta 2 y empieza esta discusión de tres partes. O sea, Eurasia, que no puede resolver su sobreproducción, la OTAN, que no puede resolver su sobreproducción, y los pueblos que tienen que seguir creando, como acabamos de decir ahora. Esto que yo acabo de decir es una creación de los pueblos. ¿Y por qué no se puede hacer? Si, como dice Bukele, todo es una ficción y una farsa, ¿por qué no puedo hacer yo mi ficción y mi farsa para defenderlos a mi pueblo? Como hizo él, inventó el Bitcoin y chao, listo. Sacó el 85% de los votos porque el pueblo está feliz. Si no, no hubiese sacado el 85% de los votos. Así que esa dinámica de tres empezó y empieza a transitarla porque se agotó el Yalta. El Yalta 2 se terminó en estos primeros 20 años del siglo XX. Y ahí es todo creatividad. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a aportar una nueva teoría de la dinámica de los pueblos, de la lucha interimperial, y lo vamos a hacer desde nuestra condición de latinoamericanos, y asumiendo esta realidad de que los tres imperios están golpeándonos muy duros a nosotros. Ahora vamos a ver el video de Bolsonaro, lo que está pasando con Lula, porque Lula viene es el blanco de la OTAN, ¿sí? Es más, creo que esta semana de repente tuvieron que parar un coche que se le quería meter adentro de la casa, hubo una especie de movimiento raro, o sea, lo pueden matar en cualquier momento. Yo supongo que Lula tiene en ese sentido, dado que integra a los BRICS, los dispositivos de seguridad y de protección que brindan Rusia y China para sus movimientos. Supongo que los tiene, si no los tiene que incorporar ya, porque Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel lo quieren matar. Es así, porque es la OTAN la que necesita que Lula no sobreviva y que Milei sobreviva. O sea, la OTAN en este momento está en un movimiento para que Milei sobreviva y que Bolsonaro vuelva al poder. ¿Cómo hacen sobrevivir a Milei? Mandándole dólares de todo tipo digitales a las cuentas del Banco Central en Washington, mandando aviones con dólares billetes. Se equivoca Navarro cuando dice en el programa de hoy que el dólar está planchado porque la gente está vendiendo dólares para plancharlo. Esa es una parte ínfima, no puede nunca valer. La gran decisión de la OTAN, que es la de BlackRock y de Estados Unidos, le mandan aviones con dólares clandestinos, que no son ni préstamos, ni deuda externa, ni nada. Llegan los aviones y con eso la Citi, que manejan los bancos de Estados Unidos y de la OTAN, mantienen el dólar planchado. O sea, es un contrabando de dólares que hace la OTAN dentro de la Argentina para sus objetivos coloniales, que significa que Milei no caiga, porque si Milei cae vuelve el peronismo. El peronismo inevitablemente se tiene que volver a aliar con Lula. O sea, después de Milei no hay un giro más a la derecha de lo que está haciendo este tipo. Ese movimiento del pueblo va a una alianza con Lula, que tiene 7 años más de mandato porque va a reelegir, y a reintegrar la Argentina a los BRICS. Esa es la prioridad de todo lo que está pasando en la Argentina y en Brasil en forma simultánea por parte de los tres países que manejan la OTAN, que son los que se jerarquizaron por arriba. Estados Unidos jefe, económico, financiero y conductor político, con sus comandos, el Fondo Monetario y demás. Gran Bretaña con los mares, y todos los países que inventan como guarida fiscal, es una islita, dos piedras, y la convierten en un país en las Naciones Unidas y es una guarida fiscal. Eso lo maneja Gran Bretaña, los mares después de la conquista de Malvinas, y eso jerarquizó a Gran Bretaña dentro de la OTAN. Y el tercero que se jerarquizó fue Gran Bretaña, y el Estado de Israel como un Estado imperial. Pasó de ser un Estado naciente en el año 48, a partir del 67 un Estado imperial, pero no un Estado imperial solo en la discusión en Palestina o el enfrentamiento en Palestina y en la región de Medio Oriente. No, por una serie de razones que ahora vamos a desarrollar. La función del Estado de Israel es el control mental de la opinión pública dentro de la OTAN, por un montón de factores,
desde el punto de vista de que maneja la colectividad judía en el mundo todas las lenguas, están integrados en muchos países importantes, eso les ha permitido que tengan un poder de definición vía Hollywood, vía los medios de comunicación, vía los poderes de edición y vía las instancias académicas de qué se estudia y qué no se estudia. ¿Sí? Ese poder, obviamente habilitado por Estados Unidos, como el gran socio estratégico de Israel, ha terminado cooptando las instituciones, por ejemplo, en América Latina. El lawfare lo fabricó el Estado de Israel en América Latina, a través del sistema judicial. Esos abogados están formados en universidades bajo control del Estado de Israel. Nunca lo confiesan. Y no es la colectividad judía lo que estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando del Estado de Israel. Porque también someten a la colectividad judía de esos respectivos países a la opresión y al empobrecimiento, por llevar adelante las políticas que define Estados Unidos. Entonces, y hay otras razones por las cuales se culminó ese proceso del salto del Estado de Israel como Estado a Estado imperial en el 2008. A ese factor de la capacidad de control mental y de la opinión pública se sumó ser el Estado de Israel el estado de confianza de Estados Unidos para hacer circular la emisión de moneda de la Reserva Federal a través de los supuestamente llamados fondos de inversión, como es BlackRock y otros menores. BlackRock ha recibido la mayor cantidad de emisión de moneda en la historia mundial en el 2008 y en el 2019 de la Reserva Federal. ¿Sí? No es inversiones, es lo que dice, forma parte de la farsa que dice Bukele. BlackRock es una farsa, una de los canales de la farsa. ¿Y en quién confió? Obviamente Estados Unidos confía, para no poner la cara él solo, en los cuadros que brinda el Estado de Israel vinculado a BlackRock. Si usted analiza quién es BlackRock, no hay ninguno que no sea del Estado de Israel. Están todos, de los fundadores y demás. Es lógico, no lo estoy criticando, porque es el Estado, es una alianza estratégica entre esos dos, pero eso hace que el Estado de Israel pase a tener un rol imperial, que ya no es solamente sobre el control mental, sino sobre taparle los agujeros en todo el mundo que produce la revolución tecnológica mundial a través del Fondo BlackRock y otros menores que lo acompañan y lo demás. Para que se den una idea de lo que significa esta lucha, vamos a ver un poquito el libro de Micaela Aglieta sobre el dólar, libro que se lo llevamos a Francisco en una de las audiencias. Es muy interesante porque este capo de la economía monetaria francesa, que es Aglieta y Brigitte Coudet, es fíjese, consejera científica para la estabilidad financiera del Banco de Francia, profesora de la Universidad París-Nanterre 10, investigadora social del principal centro de estudio de economía internacional de Francia. Son cuadros estratégicos del Estado francés los que hicieron este libro, y entre otras cosas descubren cosas impresionantes de cómo fue la lucha entre Inglaterra y no lo digo, no es que me estoy yendo del tema, entre Inglaterra y Estados Unidos para lograr la independencia. El principal problema era que Estados Unidos, Inglaterra como a su colonia le imponía de que solamente podía haber libras esterlinas para poder cobrar impuestos. Fíjense lo que dice Bukele. Y entonces los estados, para no pagar impuestos, empezaron a emitir monedas. ¿Vieron algo así como lo que hizo La Rioja ahora? O lo que va a tener que hacer Axel Kicillof si quiere sobrevivir. Bueno, es lo mismo que hicieron las colonias para esquivar el poder colonial inglés sobre Estados Unidos en cada estado. ¿Quién fue el principal impresor e impulsor de eso? Un señor que es bastante conocido, anda en los billetitos, que se llama Benjamin Franklin. Ese que está en el billete verde. Bueno, nació imprimiendo moneda para 3 estados. Fíjense qué destino. Filadelfia, ahora voy a decir el otro, pero uno es Delaware. 3 estados fueron los primeros clientes de Benjamin. ¿Y saben qué es Delaware hoy? Es el principal paraíso fiscal dentro de Estados Unidos. La principal guarida fiscal es Delaware. Y nació como estado con la impresión de moneda. Bueno, eso es una anécdota complementaria. Pero, ¿dónde voy al punto? Cuando empieza esto de esquivar, entonces ahí se declara la guerra de independencia entre el ejército de Estados Unidos y el ejército inglés.
Franklin aumenta la emisión de moneda para financiar la guerra. Y empiezan a generarse problemas monetarios, inflación, deflación, bueno, todo lo que pasa siempre. Ahora, duró 3 años la guerra de independencia entre Inglaterra y Estados Unidos. Durante esos 3 años, una de las estrategias del Imperio inglés para debilitar las colonias fue emitir la moneda que usaban los Estados Unidos en forma falsa. O sea, los Estados Unidos emitían una moneda que se llamaba Continental Dollar. El Continental Dollar estaba respaldado en el dólar español, que estaba respaldado en las minas de Potosí. Fíjese desde dónde nos debe Estados Unidos la independencia. Fíjense, o sea, con esa moneda basada en las minas de Potosí, Estados Unidos se liberó de Inglaterra. Miren todo lo que nos deben. Digo, porque es un momento para sentarse los pueblos en esta nueva etapa, ¿no? O sea, Estados Unidos es independiente gracias a las minas de Potosí, gracias a Latinoamérica del Sur. ¿Sí? Ahora, entre otras razones, ¿no? Pero esa es fundamental. Para tratar de debilitarlo, los ingleses emitían moneda falsa del Continental y la metían dentro de Estados Unidos. Es lo mismo que está pasando acá hoy. Lo que nosotros estamos sufriendo, que acabo de explicar, de quién sostiene a Milei, Navarro, te propongo, Navarro, lee este libro y hace un programa sobre este libro. Y hace las analogías con lo que estamos viviendo nosotros. Es lo mismo. O sea, la emisión de moneda falsa para frenar la guerra que le estaba haciendo Estados Unidos para liberarse de la colonia de Inglaterra, es lo mismo que estamos sufriendo nosotros para hacer colonia. A nosotros nos dominan por un control mental que hacen, como acabamos de decir, todo un aparato internacional de mediático, comunicación, académico y demás, y periodístico, donde dicen que hay que tener dolarizado. A ver, 550% aumentó el kilo de arroz en un año. ¿Me quiere decir qué dólar hay adentro de un kilo de arroz? 550%. Batió todos los récords. ¿Alguien me puede...? ¿Por qué nosotros no debatimos? Porque hay un control mental, hay un control mental que hace que se asuma, no, subió el dólar y sube todo. Y nadie deja, por ese control mental internacional que acabo de describir, de cómo 550% sube algo que no tiene un dólar adentro. Porque el arroz se tira en el agua, en los esteros de Liberá. El agua viene de la lluvia, viene del Paraná, que está ahí. Y de ahí sale el arroz. Y que yo sepa, los sueldos de los pobres arroceros que están sacando no subió en dólares. No subió en 500, no tienen en dólares y no subió en 550%. Que alguien me explique. Bueno, pero igual eso lo vamos a resolver ahora. Porque como vamos a venir los montoneros liberales con el arroz que se produce en todo el mundo, vamos a bajar el precio del arroz al 100%. Por ahí desencadenamos una revolución en Corrientes, que los muchachos de la ley dicen, pará, nos quedamos sin laburo. No sé, andá y peleate vos con los gobernadores que son liberales, porque Corrientes más liberal no puede ser. Nosotros aplicamos el liberalismo de tu gobernador y vos no producís más arroz, lo traemos todo importado de la China, que le sobra arroz. O los japoneses, que tienen el arroz como una cultura estratégica y le meten 8 millones de subsidios, pero el arroz se produce ahí. Bueno, listo. Ahora también había una historia con el arroz entre Estados Unidos y Haití, ¿no? Que le mandan encima arroz con subsidiado. No, pero además con arsénico. Sí. O sea, matan a la gente así. O sea, eso sí lo exportan, ¿no? Sí. Y subsidio, es subsidio más arsénico. Claro. Y ningún, como nos dijo claro, entonces momento, la mayor parte de la población haitiana que es joven es la que consume eso y ya está, ya saben que van a durar poco. Bien. Entonces, ahí está lo que pasa. Pero no, pero es una manera de matarlos. Y claro, por eso es genocidio. El genocidio forma parte de lo que dice el soldado conocido. Y sí. El soldado conocido cuando no dice. Es solo con las armas. Exactamente. Y sí, claro. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver un poquito ahí lo que está pasando en América Latina, con esto que estamos diciendo, el miedo, porque si se vuelve a producir, Esteban, si está más loco que una cabra, sí, estoy más loco que una cabra. Se vuelve a producir una caída y Argentina vuelve a ingresar a los BRICS.
se acabó el imperio de Estados Unidos, ¿no? El imperio de Gran Bretaña y Estado de Israel tiene que volver a las fuentes originarias, la colectividad judía de la revolución social, vamos a poner, no socialista, social. Eso es la batalla que se está dando. Fíjense, la batalla que está dando Lula. Bolsonaro quiere volver, le empezaron juicio político a Lula para destituirlo otra vez la gente de Bolsonaro y la OTAN por lo que dijo sobre el conflicto en Palestina, juicio político. Y miremos ahí un informe sobre cómo Lula se está defendiendo y contraatacando para terminar para defenderse de este ataque de la OTAN, ¿no? A ver ahí. A 13 meses del intento de golpe de Estado en Brasil, la justicia de ese país acusó formalmente a Jair Bolsonaro de liderar una trama para impedir que su rival electoral, Luis Ignacio Lula da Silva, asumiera el poder tras su triunfo en las presidenciales. Para realización de ataques al sistema electoral. Hasta ahora, la justicia solo había condenado a los autores materiales del asalto a los 3 poderes del Estado, ocurrido el 8 de enero de 2023 y perpetrado por seguidores del exmandatario. Poco más de un año después de estos violentos episodios, el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, le acaba de prohibir a Bolsonaro salir del país, disponiendo el secuestro de su pasaporte e imputando además a otras 30 personas por el delito de abolición violenta del Estado. Levar esa dúvida. Al mismo tiempo, el magistrado dispuso un mega operativo a cargo de fuerzas federales en 11 estados, que incluyó 33 allanamientos y 4 órdenes de detención sobre el exministro de Defensa, general Walter Braga Neto, el encargado de seguridad del gabinete, general Augusto Heleno, el exministro de Justicia, Anderson Torres, y otro exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira. Posteriormente, el procedimiento sumó la detención del presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Nieto, uno de los principales aliados del exmandatario. En la sede de su partido, la Policía Federal también había encontrado el borrador de un discurso con el que se presume el expresidente pensaba anunciar el estado de sitio y decretar la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública tras el golpe de Estado. Todos ellos están siendo investigados por difundir teorías infundadas sobre fraude en las elecciones de 2022 antes de que se celebraran, con el fin de legitimar una intervención militar una vez conocidos los resultados desfavorables para su partido. Tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que estar solto na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Y las múltiples pruebas recabadas componen un pliego de acusación de 135 páginas fundamentado principalmente en la confesión del teniente coronel Mauro Cid, que ejerció como secretario personal de Bolsonaro y fue arrestado por falsear la cartilla de vacunación. A la confesión se suma el video de una reunión realizada el 5 de julio de 2022 que muestra al expresidente brasileño exhortando a sus ministros a participar de una campaña contra las urnas electrónicas, tal como lo hizo él durante todo el proceso electoral. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições. La minuta de esta reunión expone un plan que incluía la detención del juez Alexandre de Moraes y otros magistrados del Superior Tribunal Federal que rechazan el planteo de fraude de Bolsonaro, principal argumento del exmandatario para anular las elecciones, prorrogar su mandato, convocar a nuevos comicios y proscribir a Lula. O problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da ABIN. Nós vamos montar um esquema para acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O problema todo disso é que se vazar qualquer coisa, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desse elemento da política. Entre las pruebas también se destacan varios mensajes de WhatsApp en los que un general perteneciente al núcleo duro del exmandatario impulsa una campaña de linchamiento virtual contra el jefe del ejército, luego de que éste rechazara movilizar a su tropa para participar de la asonada. General, eu peço que o senhor não fale, por favor. O senhor não prossiga mais na tua observação aqui.
Eu peço ao senhor que não prossiga a sua observação. Se a gente começar a falar não vazar, o senhor esquece. Pode vazar. Então a gente conversa particular na nossa sala sobre esse assunto. O que porventura a BIM está fazendo? El compendio de pruebas apunta a que el intento de golpe fue planificado por Bolsonaro, un ex capitán del ejército y sus aliados, en su mayoría integrantes de la Marina y la Fuerza Aérea, nostálgicos de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985. Si bien el expresidente ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2030 por sus imputaciones en varias causas, una posible condena por el intento de golpe, violencia política y asociación criminal podría depararle una pena de 18 a 30 años de prisión. Ante la comprometida situación de Bolsonaro, el presidente Lula da Silva se mostró prudente y defendió el derecho de presunción de inocencia, instando a que sea el Poder Judicial quien determine. No governo, não estava preparado para ganhar, não estava preparado para perder, não estava preparado para sair. Tanto é que não teve nem coragem de me dar chorando e foi embora para os Estados Unidos, porque ele deve ter participado da construção dessa tentativa de golpe. Então vamos esperar as investigações. Eu espero que no tempo mais rápido possível a gente possa ter um resultado do que foi que verdadeiramente aconteceu no Brasil. Por su parte, Bolsonaro. Ahí tienen lo que, fíjese que el poder mediático, que nadie sabe lo que está pasando en Brasil y en Argentina, acá al lado. O sea, esto que nosotros acabamos de poner ahí, para los medios, incluso lo que se llaman progresistas, ni lo mencionan. Porque tienen miedo, porque alguna pauta económica le llega desde el poder por algún lado. Porque es increíble de que el peronismo, por ejemplo, no esté apoyando la lucha de Lula. Fíjense, el tipo va a meter preso o van a inhabilitar de por vida políticamente a Bolsonaro. Bolsonaro sale planteándole el juicio político con sus diputados a Lula. La OTAN puede matarlo a Lula cuando quiera y Bolsonaro agarra la manija de Brasil, porque no hay un sustituto de Lula. Ahora, esa dinámica así. Sí, a mí me llama, digamos, la atención que con la rapidez y la contundencia que pudo contestar a todo eso Lula, ¿no? Cuando acá, ante tantas cosas que se están intentando y haciendo, no hay esa misma contundencia. Y no es que Lula no se enfrente a un poder importante ahí, ¿no? Atrás de Bolsonaro. Y sin embargo lo enfrenta. Claro, porque la clase de dirigente brasilera es brasilera. La clase dirigente argentina no es argentina. Entonces, hasta los sectores que eran de derecha, que antes estaban en contra de Lula, como entienden lo que está pasando en el mundo y priorizan la defensa de Brasil, entonces se da eso que vos decís. ¿Por qué allá pueden avanzar? Porque aún la derecha respalda que Bolsonaro, que saben que es un agente internacional, no vuelva al gobierno. Claro, no les conviene. Es todo al revés de lo que tenemos acá. Sí. Acá no hay un dirigente de la clase dominante argentina que sea argentino. No me interesa qué DNI tiene. Me interesan las conductas, las acciones y las posiciones políticas. Así como nadie puede dudar de que Bukele es un patriota salvadoreño. Tráeme un patriota de la dirigente de Argentina. Pero en Brasil tenés a Lula, pero tenés que el Congreso, las alianzas en el Congreso van a impedir que Lula sea destituido. Entonces, ahí tenemos que avanzar un poquito me parece, en la idea de qué está pasando acá, digamos, ¿no? Un poquito toda esta cosa rara de que los que lo votaron se pelean, o sea, que se pelean las provincias, que son todas provincias pro, se pelean con el otro, que el otro les corta la guita porque el programa no le cierra por ningún lado porque no tiene plata para nada. Sí. Entonces en 3 meses va a tener que decir, miren, tenía razón, estaba equivocado y sigo la línea de Bukele y empiezo a emitir. O cae. O cae. Entonces genera esto de que le corta la cabeza a los propios,
Sí, pero además con todo un discurso, ¿no?, que van generando en los medios de que eso es guerra civil, ¿no?, que el enfrentamiento para defender los intereses, ¿no?, de los pueblos de las provincias es llevarnos a la guerra civil. ¿Qué guerra civil? Es defender los intereses propios de los argentinos. A ver, bienvenido que empiecen a meter la palabra guerra, pero no es civil, es colonial. Y claro. Que ese es el otro problema que tenemos de todos los periodistas y comentaristas que no se animan a describir de que, por ejemplo, ¿qué tiene de anarcocapitalista Milei? Decime, a ver, ¿qué es eso? Es un agente colonial. ¿Qué es el anarcocapitalismo? No existe el anarcocapitalismo. No existe. Ahora, sin embargo, todos lo critican. Oh, no, Lozano, Cristina, los periodistas, el Destape, eso es un anarcocapitalismo. No existe el anarcocapitalismo. Decí la verdad. Como dice Bukele, es un agente colonial de la OTAN, como es Bolsonaro, un agente colonial de la OTAN. ¿Qué anarcocapitalista, Giles? ¿No se da cuenta que son funcionales a confundir al pueblo? Los que dicen que quieren defender al pueblo lo confunden reproduciendo lo que el tipo dice. El tipo dice una mentira, soy anarcocapitalista. No existe eso. Existe un poder colonial sobre la patria. Después que él use esa máscara, ¿qué me importa la máscara? Si no es la verdad la máscara. ¿Querés que te diga toda la mentira que dijo para llegar? La casta, resulta que la casta era él. El Banco Central lo voy a cerrar, resulta que no, lo agarro yo para cortarle la plata a las provincias. La libertad que de los monopolios, no libertario, libertad de los monopolios. ¿Qué otra pavada dijo así de? No, sí, que va a cambiar la fórmula jubilatoria para mejorar. Claro, sí, que va a bajar la inflación, que va a bajar la inflación, que él cuando llega a bajar la inflación resulta que la aumentó y la convirtió en inflación en dólares. A ver, no hay nada en pie de lo que dijo. Y nosotros le seguimos regalando que son libertarios. Los tipos te disputan la palabra. Vayan a leer a Orwell en el último capítulo. Todos los periodistas, los analistas, qué sé yo, es lo que está haciendo. El manejo de la palabra para ocultar lo que realmente está haciendo, que es el plan internacional de que Argentina siga siendo un factor de desintegración, que se destruya. Cada vez se muere más gente. Esta semana ya me comentaron de 3 personas que se suicidaron en la Argentina porque no podían resolver su situación económica, y me lo contaron sus abogados respectivos. 4 van. Bonastre, así, directo, sin buscar. Porque está destruyendo todo. Está destruyendo la familia. Y volvemos a insistir de que el Papa haga una autocrítica pública, directa, y le apunte al corazón de Milei. Porque está destruyendo la familia argentina. ¿Qué quedamos, Francisco? ¿En qué quedamos? ¿Qué más falta? Ya te lo dijo, le cortó la guita, le cortó a tus amigos los fondos fiduciarios. ¿Y? Hoy leía un cura de ahí de los curas de Acción por los Pobres. Dice, ¿saben qué me pasa? Que los que me venían a ayudar para repartir la comida, ahora vienen a pedirme comida. ¿Y qué hace la Iglesia? ¿Qué espera para seguir a sus mártires, el ejemplo? ¿Qué espera para jugarse la nueva conducción de la Iglesia contra un tipo que está ahorcando a sus ovejas? ¿Para qué tenemos la cruz colgada con la oveja a cuesta? Diferenciada de las cruces de todos los papas. ¿Para qué? ¿Para ver cómo te marcan las ovejas y vos hablas de pajaritos de colores? Seguí teniendo tiempo. Te seguimos esperando, Francisco. Te seguimos. Y si Francisco no puede porque tiene intereses allá comprometidos en el quilombo de Europa, los curas de acá, no los curas, la jerarquía de la Iglesia Argentina, que siga el ejemplo de Angelelli, el ejemplo de Nevares, el ejemplo de Podestá, de Ponce de León, todos. Nada les impide hacer lo mismo que hicieron ellos, y no este papel mendicante de la miseria, y explicando son curas periodistas, explican lo que pasa, ya lo sabemos todo lo que pasa, papá. Acción, como hicieron los líderes de la Iglesia cuando había un papa que era enemigo, porque era del Opus. Ahora resulta que tengo un papa amigo y soy más forro con el poder que cuando estaba el papa enemigo. A ver, muchachos, por favor, aprendan de Cristo.
¿Para qué lo leyeron? ¿Para qué lo estudiaron? Aprendan de Cristo y denuncien lo que pasa con la OTAN. O no se dan cuenta de lo que está pasando, o no lo saben, o no lo viven en los barrios. Yo les pregunto, ustedes tienen como 3.000 merenderos ahí para darle comer a la gente, me parece muy bien. Las iglesias evangelistas tienen algunos. ¿Cuántas sinagogas tienen comedores en los barrios populares? Ninguna. Y lo tienen que decir. ¿Saben por qué? Porque el Estado de Israel, como financia todas las sinagogas en la Argentina, no los deja comprometerse con el Estado argentino. No hay una sinagoga que reparta alimentos hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque los rabinos no pueden seguir los mejores rabinos que tuvieron antes. ¿Sí? Sí. Bueno, si es de otra manera, traemos la demostración. Bueno, por lo menos la comunidad Mijay sé que reparte. Hay algunas que sí, que reparten. Pero Bueno, igual tráeme, el si tema. estoy equivocado, tráemelo. Sí, igual el tema no es la caridad. El tema pasa por otro lado. Sí, pero y la casualidad de que de todas las religiones monoteístas, solo una tiene los comedores y las otras. Lo mismo los árabes. ¿Dónde están los árabes? La mezquita esa que tiene Arabia Saudita ahí. ¿Por qué solo los cristianos tienen que estar atendiendo que la gente no muera de hambre en la Argentina? ¿Por qué? Bueno, pero vayamos a este tema de ¿dónde estábamos? No sé dónde estamos. Vamos a la cuestión del ñanduceo emocional. Bueno. Porque la naturaleza emocional del ñanduceo, que hablamos en el otro programa, que es obligar al pueblo a que la dirigencia del pueblo meta la cabeza en el pozo, se basa en el miedo. Como vos bien decís, ahora te meten el miedo de la guerra civil con la provincia. Cuando en realidad lo que están disputando, como dicen muchos, es quién coloniza primero. Sí. Porque estas provincias que se levantaron, las patagónicas, son todas las de Mauricio. Uh-huh. ¿Sí? Y Mauricio quiere que entre el fondo de Qatar. ¿Sí? Y los otros. Entonces es una disputa de distintos imperios para ver quién se mete en la Argentina. Sí, ya las tierras se las están quedando, de hecho. Eso ya Entonces, viene. Acá no hay ninguna guerra civil. Primero porque el pueblo argentino no quiere ni matar ni morir. Está claro. Si no, ya. A ver, ¿algún argentino sigue el ejemplo del soldado conocido? De inmolarse, no. Y entonces, ¿de qué guerra civil estamos hablando? Pregunta, haz una encuesta, ¿no? Te dan 40, somos 50 millones, te da 55 millones que no quieren morir. De esa manera. De ninguna. Porque de hambre sí. No, de hambre, de hambre sí. De enfermedades eso forma parte del siempre de la resignación. Entonces, no hay verdad ese miedo de que hay una guerra civil, en realidad crean un clima, pero fíjate esto, por ejemplo. Dice, vamos a defender. Sí, hacemos reuniones con todos, pero no con Axel. ¿Entendés? Sí, soy un macho pistola, le voy a cortar el gas y todo mentira. Mariana te tira un coso y ya está. Y negociás con. Si votaste, si Chubut votó a Coso, como lo dijo, lo dijeron varios. Entonces no hay ningún riesgo. Esa es mentira, forma parte de crear clima. Entonces todo el mundo no se moviliza. O sea, el miedo paraliza. Sí, y el ñanduceo emocional, ahí lo tenés. Y además confunden cuál es la verdadera lucha que se está dando, eso también, obviamente. Y ese punto, realmente, por ejemplo, otra cuestión, en el ñanduceo, ¿no? Ahí todos saben de que va a haber un aumento de 180% de inflación en dólares. No sobrevive nadie, ni los productores del campo. Y nadie lo dice, nadie lo hace. Ahí podemos poner un poquito si lo tenemos al video de Navarro, donde explica cuál es la situación hoy y que él plantea, dice, bueno, va a haber un pique porque el campo se funde. Hay un dato interesante, fíjense ustedes, hasta dónde hay que resignificar las luchas sociales y los discursos políticos. Resulta que la producción, tremenda producción argentina, 150 millones de toneladas, el 70% se hace en campos arrendados. 70%. Quiere decir que hay un montón de hijos de puta oligarca que no hacen nada y sabe que esos arrendamientos son en dólares. Entonces, cuando uno lee
las manifestaciones del pobre productor que está adentro, que está confundido porque encima vota Milei y no se quiere sentar con Axel porque es peronista, o sea, pobre tipo, es una víctima. El campo es una víctima principal de la guerra, porque esa guerra hace que el campo argentino no compita con Estados Unidos, que compite en el mismo mercado, ¿sí? Entonces le mete y compra las estupideces que dice el campo. Entonces, ahora, hoy están llorando desesperados. Lo dice hoy. Dice, es tan grande la inflación de sus insumos, que son los monopolios, sí. Así como tener el monopolio del arroz, tener el monopolio que le vende la urea, la semilla, la fertilizante a un precio que le morfó toda la rentabilidad, y encima el tipo tiene que ir a trabajar en un campo que no es de él y le tiene que pagar un alquiler a un tipo que no hace nada. El 70% de la producción en esas condiciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, estallan y van a ir a la calle. Entonces, Navarro, muy bien, dice, ¿y qué va a hacer la Bullrich cuando corten la ruta? ¿Va a hacer un piquete contra la corte de ruta? Escuchémoslo ahí a Navarro. Pasó algo muy fuerte que se conoció ayer, y es que la inflación, que venía bajando, de a poco, pero venía bajando, la última semana rebotó y volvió a dispararse, pegó otro salto. Esto quiere decir que la inflación de febrero va a dar más del 15%, por ahí va a dar 16%, pero no va a dar 12 o 13, como se pensaba, va a dar 15 o 16, y con lo que le queda, que se traslada a marzo, más las subas de los precios regulados por el Estado, la inflación de marzo va a ser igual o más grande. Pongamos que en febrero es del 15 y que en marzo no es más grande, que es del 15. Entonces tuviste, desde que asumió Milei y desde que decidió que el dólar iba a costar 840 pesos, un 25% en diciembre, un 20% en enero, 15% en febrero y 15% en marzo. Eso te da 100. Como es acumulado, te da 100. ¿Qué es lo que está pasando? Entre las cerealeras y los productores agropecuarios dicen, bueno, ese dólar a 8.40 lo tiene que subir un 100%, porque hubo un 100% de inflación. Eso sería un dólar de 1.700. Si no, no liquidamos. O si nos da un dólar, en vez de 1.700, de 1.400, liquidamos menos. Entonces no va a tener dólares. Esto se lo dijeron al gobierno, y el gobierno les dijo, bueno, lo que vamos a hacer entonces es abrir el cepo y que el precio no lo ponga el Estado, lo ponga el mercado, entonces no nos van a poder echar la culpa a nosotros. Y las cerealeras le dijeron, aunque lo ponga el mercado, les vamos a pedir a ustedes que nos bajen las retenciones, porque con ese precio perdemos plata. No sé si es cierto que pierden plata, lo más seguro es que no. Pero esto es lo que está pasando en el país. Es decir, es muy factible que en 30 días en la calle no estén solo los maestros, los médicos, la gente de la UOM, ahora porque están cerrando empresas metalúrgicas, sino también los productores agropecuarios, cortando las rutas para que les bajen las retenciones. Bueno, ahí lo tienen la descripción que hace. Bueno, hay otra solución, Navarro, la que te estoy diciendo, el montonero liberal, y se resuelve el problema. Que importemos todo lo que ellos producen y lo financiemos con Bitcoin. Sabemos que eso no lo van a hacer, y entonces va a pasar lo que vos decís. Esto no cierra por ningún lado, y la caída de la recaudación impositiva, por ejemplo, los datos de febrero están diciendo que son 33% más abajo que los de enero. Un dato, les digo así, comentado en la apertura de las clases en los colegios estatales acá, una mamá de colegio que hace 25 años que vende y vive de vender colchones, esta firma Simons, las grandes firmas, tienen un piso y comisión. Estaba desesperada hablando ahí con otros padres del colegio su situación, porque no cobra más comisiones. ¿Sabe por qué? Dice, porque en el mercado argentino se vendían, y promedio, por mes, en todo el mercado, 60.000 colchones por mes. 60.000 colchones. ¿Sabe cuánto se vendieron en enero? 6.000. De 60.000 colchones a 6.000. O sea, que se redujo un 90%. 54.000 colchones menos
para la industria textil, para todo. Esa es la realidad que no refleja nadie, salvo en la recaudación de impuestos. Todos esos indicadores, que están disfrazados por acá, por allá, dicen que en febrero incluso ni siquiera las retenciones, el impuesto por las retenciones sube, baja. Porque al bajarle el precio de exportación, como bajó en el trigo de $300 a 150, la recaudación de impuestos por las exportaciones también es nada. Entonces no voy a tener recaudación de impuestos por las exportaciones, no voy a tener recaudación de impuestos porque el mercado interno está paralizado, cae. O dice, me equivoqué y tengo que admitir que esto solamente funciona, como dice Bukele, con un banco central emitiendo a lo pavote. No va a tener dos caminos, ¿eh? O el que dice Bukele, que es el que hizo, o cae. Y va a caer no porque hay una gran lucha social y qué sé yo, va a caer porque el tipo está todo paralizado. Eso es marzo-abril. Ya lo dijimos en otro programa y toda la semana aparecen nuevos indicadores de eso. Y entonces el asunto ahí viene, volvemos a lo de siempre. La Conducción Nacional Revolucionaria, que sigue sin aparecer. Porque sin revolución en el sistema financiero, cualquiera que suba, así sea el Che Guevara, y no hace la revolución en el sistema financiero, tiene el mismo destino patético que Milei, con otro discurso. Dura 60 días lo que duró este muñeco. ¿Se dan cuenta? Porque la capa de contradicciones coloniales y de explotación colonial que hay sobre la Argentina, más los objetivos internacionales para que la Argentina no vuelva a hacer una alianza con Brasil, hace que la OTAN quiera el caos permanente. No le importa si hay, no 5 presidentes por semana, que haya 10 por día. No le interesa. Mientras no surja una conducción revolucionaria que se alíe con Lula hoy. Y la pregunta es ¿por qué no surge eso? Si es todo evidente, está todo visibilizado, está todo... no hay técnicamente otra solución. Se le quemaron todos los papeles a los peronistas acá, ni hablar a los que no son acá, a Milei, a Cambiemos, a este, al otro. ¿Por qué no se asume? ¿Por qué se ñanducea de que hace falta una revolución en la Argentina? Dejo esta pregunta al aire y no sé si querés... Vos tenías algo ahí de Cortázar para responder eso, ¿no? Y hay un texto que escribió en La Vuelta al Día en 80 Mundos. Ajá. Aquel libro. Vuelta al Día en 80 Mundos. En 80 Mundos, sí. Que se llama Para una antropología del bolsillo. Bueno, ya que estamos hablando del bolsillo, a ver qué opina Cortázar. Y el texto es sobre... conozco a un gran ablandador. Dice, conozco a un gran ablandador, un sujeto que todo lo que ve lo ve blando, lo ablanda con solo verlo, ni siquiera con mirarlo, porque él más bien ve que mira, y entonces anda por ahí viendo cosas y todas son terriblemente blandas, y él está contento porque no le gustan nada las cosas duras. Hubo un tiempo en que a lo mejor veía duro, tal vez porque todavía era capaz de mirar, y el que mira ve 2 veces. Ve lo que está viendo y además es lo que está viendo. O querría serlo, o querría no serlo. Todas ellas maneras sumamente filosóficas y existenciales de situarse y de situar el mundo. Pero este sujeto un día, hacia los 20 años, empezó a no mirar más, porque en realidad tenía la piel suavecita y las últimas veces que había querido mirar de frente al mundo, la visión le había tajeado la piel en 2 o 3 sitios. Y naturalmente mi amigo dijo, che, esto no puede ser. Entonces una mañana empezó solamente a ver, cuidadosamente a nada más que ver. Y por supuesto desde entonces todo lo que veía lo veía blando. Lo ablandaba con solo verlo, y él estaba contento porque no le gustaban de ninguna manera las cosas duras. A esto un profesor de Bahía Blanca lo llamó la visión trivializante. Y era una expresión muy afortunada, porque
al ser de Bahía Blanca, mi amigo no solamente se quedó tan pancho, sino que al ver al profesor lo vio como es natural, sumamente blando, lo invitó a tomar un cóctel a su casa, le presentó a su hermana y a su tía, y la reunión transcurrió en un ambiente de gran blandura. Yo me aflijo cuando mi amigo me ve, porque siento que me pongo completamente blando. Me asocié, porque sigue la descripción en el sentido de que ¿cuál es la cuestión entre ser blando o ser duro? ¿Podríamos decir que Milei es un duro? No, se hace el duro, pero en realidad lo que está haciendo es ablandando todo concepto, toda definición concreta, la blanda, ¿no? Con la mentira, la blanda con transformar lo que dice en otra cosa. Bueno, entonces Cortázar igual termina diciendo, ¿qué hacer con mi amigo? Nada, claro. En todo caso verlo, pero nunca mirarlo. ¿Cómo, pregunto, podríamos mirarlo sin la más horrible amenaza de disolución? Disolución. Palabra últimamente muy... El que solamente ve, solamente ha de ser visto. Moraleja melancólica y prudente, que va, me temo, más allá de las leyes de la óptica. Muy interesante. Bueno, nos tenemos que ir, pero te dejo a raíz de eso. Yo te escuchaba y como cada uno, viste, interpreta según los genes que tiene en el alma. No sé si hay genes en el alma, pero a partir de hoy hay genes en el alma. Lo he decidido. Y me preguntaba si no era una radiografía del peronismo, eso, mejor dicho, del justicialismo colonial, que hoy es lo más blando que hace ¿también? Que haya existido Milei y que siga existiendo. Aquel peronismo duro que enfrentó al sistema, hoy es lo más blando que hay. Lo dejo como una reflexión y una pregunta, como dice, ¿puede volver a ser duro? ¿O va a haber que hacer otro tipo de genes duros para salvar a la patria? Y más que nada mirar honestamente de frente lo que sucede, ¿no? Pero como hizo Bukele, como hacía Perón, que fue el principio del programa, y como hoy no hace nadie. Bueno, ya estamos en 1:35, nos vamos. Muy lindo lo de Cortázar, muy oportuno, como siempre, Cortázar, sí, iluminando la Argentina. Nos vamos. Bueno, chau gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperamos que algo cambie.